Está transitando desde el miércoles y hasta la jornada de hoy el tercer Congreso Internacional Las Humanidades por Venir. El derecho a las humanidades, organizado por el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades y la Facultad de Humanidades y Artes, y hoy se llevará a cabo la conferencia pública Humanidades, Humanismo, Humanidad. Una historia de definiciones y crisis de las humanidades en este encuentro, en esta charla que va a ser en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, en Entre Ríos 758, que va a ser a las 17 horas, va a estar ni más ni menos que Roger Chartier, historiador francés, que en el año 2017, en una anterior visita a nuestra ciudad, fue distinguido con el título de doctor honoris causa por nuestra universidad. Es referente mundial en la historia de la cultura escrita, la lectura, el libro y la edición, y está con nosotros en nuestros estudios en este día viernes, en el Día Está Después. Roger, buen día, gracias por venir, por estar en la radio de la Universidad Nacional de Rosario. Buenos días y gracias por la invitación. ¿Contento de estar en la ciudad de Rosario? Sí, he trabajado mucho. De esta manera no tengo una vista. No es la primera vez, como usted lo recordaba. De esta manera conozco un poco la ciudad. Pero desde el lunes había un curso de 10 horas en la universidad antes de esta conferencia en el congreso que usted mencionaba. Entonces, sí, trabajo, pero agradable con estudiantes y colegas. El título de la conferencia es Humanidades, Humanismo y Humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre las humanidades, el humanismo y la humanidad? Humanidades es la discusión sobre las humanities en inglés. Son solamente las disciplinas como literatura, historia, arte, o bien abarcan también las ciencias sociales. Antropología, etnología, sociología, economía. Ahora hay si se sigue los diccionarios, si se sigue las instituciones, se ve que hay siempre esta vacilación de saber si las humanidades son más tradicionales de las disciplinas, o bien si en el siglo XIX y XX han abarcado nuevas disciplinas que utilizan no exactamente las mismas técnicas, cuantificación, fuentes masivas, directamente una relación con el presente, cuando la tradición de las humanidades, saliendo de la antigüedad griega y romana, es una disciplina más literaria. Humanismo es porque, como historiador, la prehistoria de estas humanidades o humanities es las definiciones durante el renacimiento del humanismo como una filosofía, una relación con el pasado, técnicas intelectuales que todavía existen. Por ejemplo, el estudio de caso, que es la casuística, pero que de utilizar un caso particular para una verdad general, o bien lo que se llamaba lugares comunes, que hoy en día es lo que se debe evitar, que en el Renacimiento era lo más sublime, porque un lugar común es una verdad universal que se enuncia sin relación a un contexto particular, o bien en el humanismo las técnicas de la memoria, que era muy importante, la idea que la memoria era un almacén mental que podía o debía recibir los conocimientos, y que pasa hoy en día con la memoria y su relación con la historia. Para humanismo y humanidad sería finalmente para discutir la cuestión que es una ansiedad de cada uno: ¿qué pasa en el mundo digital o en el mundo de la inteligencia artificial con lo humano? Porque la última etapa de la inteligencia artificial es de delegar a una máquina, a los robots, lo que era característica del ser humano. Durante mucho tiempo había la idea que lo que se delegaba era solamente las operaciones lógicas. Se podía una equivalencia entre la máquina y la mente humana cuando son lógicas. Pero he visto ya hace 2 o 3 días que se discute sobre la posibilidad de dar conciencia a los robots.
que sería la última etapa, porque lo que se quedaba del humanismo dentro del mundo de la inteligencia artificial era que el ser humano es el único que puede tener sentimientos, que puede tener una adecuación a la situación, que puede vivir con una conciencia. A lo que era la última defensa de lo humano en relación con lo artificial. Pero he visto que se discutía la posibilidad de hacer que los robots van no solamente a pensar como los humanos, pero sino también a sentir, a llorar, a soñar como los humanos. Profesor, ¿quién reserva el rol de articular humanidades, humanismo? Humanidad. Porque cada uno tiene su campo de trabajo. Yo soy un historiador de los siglos XVI, XVII, XVIII y puedo entrar en esta discusión con lo que se dice o se critica de la noción de humanismo. Pero evidentemente un trabajo particular tiene interés si se puede vincular con preguntas más amplias. Y de ahí la idea que a partir de la relación histórica con el humanismo se puede discutir en el mundo académico o intelectual o científico la discusión sobre qué son hoy en día las humanidades. Bien. Y finalmente, como ciudadano o como ser humano, la discusión de lo que adviene a lo humano en el mundo de la inteligencia artificial es una preocupación que me parece está ampliamente compartida. Le pregunto en específico, ¿cuál es el rol de los estados? ¿Cuál es el rol de los gobiernos? Alors, aquí sería más la cuestión, evidentemente, de reconocimiento por los estados que tienen una responsabilidad cultural. Es decir, que una discusión fundamental es de saber en el mundo de la edición, de la publicación, si se les deja a una pura competencia salvaje, o si, como en muchos estados europeos, el Estado puede ayudar a esta difusión del conocimiento. En el caso de Francia, con la ley del precio único del libro, que evita que los que pueden hacer un precio más bajo van a destruir la red de las librerías. En Francia también la ayuda por instituciones del Estado por la publicación de libros que no son por definición bestseller y que necesitan traducciones, por ejemplo, que son muy costosas. Y finalmente el Estado como a través de las instituciones públicas un mercado comprando libros para colegios, universidades, escuelas, etc. Entonces, es responsabilidad del Estado en la protección o el desenvolvimiento de una política cultural a través de medidas que permiten de proteger las instituciones de este mundo cultural, las editoriales, las librerías, por ejemplo. Y evidentemente vemos en todas partes del mundo ofensiva contra esta idea, dejando finalmente la cultura a un mercado libre que por definición es destructor de las instituciones que no son inmediatamente rentables y se preocupa poco de la transmisión de los saberes y de los conocimientos. Se me acaba de salir la pestaña. Magnifica Humanitas. Es la primera encíclica del Papa León XIV, donde hace referencia a la humanidad, el rol de la inteligencia artificial, los miedos y desafíos que trae el uso de la inteligencia artificial. Entiendo que dialoga con lo que está planteando, profesor. ¿Cómo tomó esa encíclica, si es que la leyó o si conoce su contenido?
soy honrado por el hecho que estoy dialogando con el Papa. Pero la idea fundamental finalmente es esta idea de la preservación de una autonomía de todo lo que caracteriza la especificidad del ser humano y, por consecuencia, la humanidad. Dentro de un mundo en que cada día hay la proliferación, invención, imposición de dispositivos que finalmente reducen este papel o importancia del ser humano. Se puede pensar filosóficamente en la cuestión, se puede pensar también qué son los recursos, como en la encíclica o como otros textos que permiten esta defensa de la humanidad dentro de un mundo donde por la primera vez hay la posibilidad de funciones humanas delegadas a una máquina, a un robot. Y evidentemente he visto también que más allá del Papa, algunos de los productores o inventores de estas tecnologías están asustados. Y como si finalmente había una invención que escapaba en el control de los que la inventaron. Entonces, después si se puede entrar en todas las medidas muy particulares. Recientemente la Comunidad Europea hizo hincapié en el hecho que cada producción de la inteligencia artificial debe presentarse como tal, para evitar, en un cierto sentido, el antropoformismo inmediato, que hacía considerar que otro peligro enorme, y que hemos visto que cuando ya la idea de la conversación con la gente de la inteligencia artificial como si fuese un ser humano. Una serie de suicidios de jóvenes en los Estados Unidos después de una conversación con una inteligencia artificial que pensaba ser un ser humano y que había no solamente justificado la posibilidad de suicidarse, sino dando los recursos para hacerlo. Entonces se ve que hay aquí una apuesta fundamental, no solamente intelectual, sino existencial. Existencial a tal punto que la propia encíclica Sí. menciona la ausencia de conciencia moral, de la incapacidad, por ejemplo, también de amar, de los afectos, como elemento sustancial de lo que está marcando, profesor. Por ejemplo, el incentivar a que una persona se mate. Exactamente. Esos niveles. O dar el recurso para hacerlo. Sí. Tenemos el gustazo de estar charlando con Roger Cartier, profesor francés que ha sido distinguido con el honoris causa en la Universidad de Rosario. Le pregunto bien mundano y en lo personal, ¿cómo se relaciona con la tecnología, los avances tecnológicos y qué le genera a usted en lo personal la IA? Los adelantos de la IA, la utiliza, le da miedo, la confronta. Sí, tengo una relación prehistórica con estos medios de comunicación. Entonces mi uso está muy limitado, sea por incapacidad o bien por una decisión. Por ejemplo, antes de la IA, efectivamente, hoy en día se podría pensar de toda lectura, cualquiera que sea, inclusive para textos del siglo XVI, se hace frente a la pantalla. Y efectivamente es un recurso fundamental para el trabajo intelectual, que en ese sentido no necesita más de ir en una biblioteca. Pero al mismo tiempo, si usted está como historiador, pero también como ser humano o ciudadano preocupado por la relación que tenemos con el pasado, debemos encontrar los textos que podemos leer frente a la pantalla en la materialidad en la cual fueron leídos en el pasado. Y para una investigación científica, evidentemente, si un texto es el objeto central, se debe verlo, leerlo, comprenderlo en todas sus formas sucesivas de encarnaciones, que es la justificación de la biblioteca.
que tal vez está totalmente olvidado si se piensa que se puede vivir en un mundo enteramente digital. Entonces aquí como profesor o investigador en historia, la idea de siempre tener a un momento u otro de una investigación una relación con los objetos del pasado, que es una relación con los hombres y mujeres del pasado, que no han leído Don Quijote frente a la pantalla. Alors, esto es una cosa. La otra cosa, nunca he utilizado la inteligencia artificial. Algunas veces, evidentemente, la traducción automática, que era la forma prehistórica de la inteligencia artificial. Y siempre para descubrir que, evidentemente, puede ayudar. Pero siempre se debe corregir porque hasta el momento de esta conciencia de la inteligencia artificial hay un proceder mecánico. Una equivalencia, como si una traducción era una equivalencia literal de una palabra a otra palabra. Mientras que una traducción es como decía el filósofo francés Paul Ricoeur, de ubicar dentro de una lengua otra lengua, a la vez permitiendo su conocimiento y al mismo tiempo respetando su diferencia. Y esto es una operación intelectual que puede empezar con un texto de una traducción automática, pero que mucho más que esto. Y de esta manera, cada vez que utilizo textos para una lengua que conoce, más o menos, que conozco más o menos, evidentemente, nunca pienso que esta forma de inteligencia artificial traductora está suficiente. Y se debería también enseñar esto. La idea para mí es que en la enseñanza se utiliza el mundo digital, inclusive ahora el desafío de la inteligencia artificial, como una herramienta. Se debería tener el estatuto de una materia para descifrar los límites, las perversiones, los peligros y también las ventajas y las posibilidades. Y me parece que sería una tarea absolutamente fundamental de la escuela, cualquier sea el nivel de estudio. Y ayer he discutido con colegas aquí que son un poco preocupados por el hecho que para tesis o para exámenes escritos, si se tiene la disponibilidad de una pantalla, había el uso masivo de la inteligencia artificial. Y se debe decir que, salvo lo que decía sobre un problema como la traducción, para la información hay una posibilidad inmensa. ¿Y cómo controlar? Alors, he visto, yo soy profesor en parte del año en los Estados Unidos, que había los que prohíben el uso de los computadores durante el curso o durante el examen, y otros que saben que la resistencia tal vez no puede vencer, que incorporan la inteligencia artificial para mostrar los límites, las distorsiones, lo que falta, lo que se pierde. Pero es un desafío inmenso esto. Alors yo, como estoy con estudiantes que están haciendo tesis, no es el problema, pero para los estudiantes que entran en la universidad, que a menudo no han nunca escrito de mano, que nunca o casi nunca han leído un libro impreso, la tarea no es fácil. Entiendo que lo deslizó a lo largo de toda la conversación, pero ¿cuáles son las humanidades de la actualidad? ¿Cuáles identifica como las humanidades de la actualidad? Hay una identificación que no necesariamente en relación con la actualidad, que sería que se puede pensar que las humanidades son los saberes que permiten el conocimiento de los otros del pasado, otros contemporáneos. Y de esta manera el núcleo organizado con crítica literaria, historia del arte, estudios de las lenguas, sería el núcleo fundamental y que existe todavía. Alors sería como hoy en día pensar estas disciplinas
en relación con lo que hemos discutido del mundo digital, en relación con las apuestas del presente, en relación con la distancia que toman las sociedades o los individuos con el pasado. Hay una tarea cívica del saber científico, pero no se debe confundir. Me parece que una otra tentación algunas veces, particularmente, no sé, para filósofos o una tradición intelectual francesa, sería de proyectar sus propias ideas como el saber sobre un tema. Me parece que las disciplinas de conocimiento, inclusive de las ciencias humanas, tienen sus reglas, sus exigencias, sus obligaciones. Y esto debe estar respetado. Es porque son científicas que permiten de estar utilizado como intervención en la ciudad, en el mundo político, en la realidad compartida por los ciudadanos. Claro. Profesor Cartier, la última de mi parte, le pido una reflexión, o lo convido a una reflexión de coyuntura. Intentemos analizar geopolítica. Estamos viviendo en la Argentina una situación grave en varios aspectos. Una que tiene que ver con el crecimiento del autoritarismo. Ajá. Hay situaciones que, por ejemplo, en Francia, la conocen muy bien, como tiene que ver con el desarrollo de la extrema derecha, enmascarado en Le Pen. Podemos hablar de España, con Vox y la derecha española. Lo estamos viendo en Argentina, inclusive en Argentina hace un lustro atrás hablábamos de derecha y hoy conocemos una derecha mucho más extrema, feroz e inclusive con relación en momentos históricos horribles y oscurísimos de la Argentina, como por ejemplo la última dictadura. Quería convidarlo a una reflexión de qué nos está pasando, porque no es solamente Argentina con Milei, Brasil con Bolsonaro, seguir poniendo ejemplos y también llegar a Francia y España. ¿Qué lectura hace? ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué debería ser ese pueblo organizado? Mi silencio refleja la dificultad de la respuesta. Bon, un elemento interesante del diagnóstico es que en muchas situaciones hay la alianza entre un régimen político autoritario y un liberalismo económico salvaje, que no era necesariamente el caso de las antiguas o previas estado tiránico, que tiranizaba también el mundo social y la realidad económica. La ecuación finalmente son todos herederos de Pinochet y del Chile en el cual había el Chicago Boys con el liberalismo más salvaje instalado dentro como el centro de un régimen aún más tiránico, despótico y cruel que los que conocemos hasta ahora en los países que usted mencionaba. Entonces hay una nueva realidad, que esta realidad de política. Alors la pregunta fundamental es por qué atrae los votantes. Porque en este caso, evidentemente, hablando de Pinochet de Chile, estamos frente a la tradición de los golpes de Estado, de la imposición por la fuerza contra un régimen democrático y parlamentario, de una autoridad despótica. En casi todos los casos que he enumerado fueron el resultado del voto. Fue el resultado del sufragio universal. Entonces es la cuestión se desplaza del análisis de estas formas de poder político que une, asocia el mercado más libre que posible con una forma de autoritarismo que puede tener variaciones, hasta la dictadura o siempre solamente un régimen de fuerza. Desplaza la pregunta a por qué la adhesión de algunas veces una mayoría limitada, otras veces mucha más gente. Tal vez usted mencionaba la señora Le Pen, no ve hoy en día la posibilidad de su fracaso. Espero que me equivoco,
pero es porque una situación política de este tipo también tiene los elementos del pasado, la pluralidad del centro, de una derecha moderada, de varias formas de izquierda, pero cuando son fragmentadas frente a un momento en que crece una fuerza como la de Le Pen o la de Meloni en Italia, la situación se vuelve en el sufragio universal realmente problemática. Entonces, porque los pueblos a menudo votan contra sus propios intereses. Exactamente. No tengo la respuesta. Si la teníamos, tal vez el fenómeno no existiría. Sí. Pero se debe pensar de qué hace. Un antiguo vocabulario habría hablado de alienación. La idea de pensar en contra de su interés inmediato, económico, social, por otras razones. Nacionalismo exacerbado, rechazo de la clase política tradicional, seducción, un fenómeno nuevo también, la seducción para lo extravagante. Anteriormente, las fuerzas de esta derecha o extrema derecha eran presentables, eran horribles y crueles, pero eran presentables. Ahora hay este fenómeno entre Trump, y no voy a nombrar a otros personajes, pero es una atracción casi de la sociedad del espectáculo, en el cual lo que parecía para gente como yo, tal vez usted, impensable, un disgusto profundo, una idea que era imposible que acontece, una confianza política en algunos de estos fenómenos. Parece normal y atractivo y divertido. Entonces, no quería un discurso excesivamente pesimista y desesperado, pero al mismo tiempo es verdad que debemos pensar a través de las ciencias humanas, sociales, de la filosofía política, estos fenómenos que no son más los fenómenos que conocíamos en el pasado, tanto para la alianza política en elementos que parecían contrarios, como las formas de adhesión, que son formas de adhesión destacada del interés socioeconómico y fascinado por un espectáculo del poder. Profesor, le agradezco muchísimo esta última parte que tiene que ver con el improvisar, el arriesgar una reflexión. Le agradezco poderosamente que se haya aprendido, enganchado, aceptado esta propuesta de reflexión que es súper valiosa. ¿Chartier o Cartier? Chartier. Con H. Ahí va. Le mando un beso y abrazo enorme a Silvina Carossi, la profe Silvina Carossi, que va a estar a cargo de la presentación de esta tarde. Y está escuchando la radio, escuchó que dije Cartier y me llegó la corrección correspondiente. Profe Carossi, otra vez, usted tiene razón. Roger Chartier, aquí con nosotros. Muchísimas gracias, profesor, por venir a Rosario y siempre bienvenido. Muchas gracias. Buen día.